la política funciona. Y ahora que también se dice que nuestra generación es más conservadora o está en otras cuestiones, no, nuestra generación es progresista y va a serlo más porque va a ver que en su nómina aparecen unas cifras que hace 5 meses no aparecían, gracias a una reforma laboral y una subida al salario mínimo que tiene un nombre y un apellido, que es el Gobierno de España y en este caso Pedro Sánchez. Es importantísimo olvidarnos del contrato temporal y abordar al contrato indefinido. Seguramente tenemos a los jóvenes más preparados de la historia de nuestro país y les tenemos que dar las herramientas para que cumplan ese sueño de poder emanciparse y tener esa autonomía propia. ¿Qué tal, Víctor? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de que estés aquí hoy en el Congreso de los Diputados. Te damos la bienvenida a nuestro secretario general de las Juventudes Socialistas de España y para nosotros es un placer abrir las puertas a los jóvenes del Congreso de los Diputados y más en este tiempo en el que la agenda reformista del Gobierno, como habréis podido observar y ver, pues está sobre todo enfocada a tratar a los jóvenes y a superar los problemas que la juventud durante muchos años estamos teniendo en nuestro país. Muy bien, oye, muchísimas gracias por invitarme, por invitarnos también a las Juventudes Socialistas y eso, certificar que el socialismo acoge a una generación que necesita de las políticas para poder avanzar en su proyecto de vida. Totalmente, has visto que empezamos la legislatura pues arrancando temas importantes. Justamente ahora lo más novedoso es la reforma laboral que pretende pues acabar con la precarización, acabar con la temporalidad que nos ha afectado a los jóvenes en nuestro país y que creo que tampoco no nos tenemos que conformar, o sea, no tendríamos que decir es que hay precariedad en nuestro país y no tenemos que hacer nada, ¿no? Sino que se tenían que tomar medidas, pero que bueno, que antes también ha habido otras medidas importantes como es la ley de los riders, como es cuidar también el teletrabajo, que la pandemia nos ha traído tantos cambios, como es también la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Cuántos jóvenes quieren tener un proyecto de vida y bueno, pues por culpa de esa precarización laboral o por culpa de esa temporalidad no han podido acceder a ella o se ha retrasado, ¿no? El poder o el hecho de emanciparse. Supongo que tú tienes un mogollón de ejemplos de gente joven que ese es el gran problema que hemos tenido en nuestro país, la poca emancipación o ayuda a la emancipación juvenil que hemos tenido, ¿no? Sí, y al final ha parecido siempre que la juventud estaba ajena a lo que ocurría en la democracia, ¿no? Y a veces pues sí que la política ha sido esa culpable de no colocar las prioridades o las demandas de los jóvenes en la agenda legislativa o en la agenda gubernamental, pero eso ha cambiado, ha dado un giro radical tras una pandemia que ha agravado nuestros problemas y que ha hecho pues que nuestras condiciones hayan empeorado durante un periodo de tiempo que por suerte se ha frenado, ¿no? Con lo que has dicho, con una reforma también de la ley de formación profesional, una adaptación de los centros formativos al nuevo modelo productivo y también combinado con cuestiones o políticas relacionadas con la subida del salario mínimo que han afectado a más de 1 millón de personas jóvenes en este país o una reforma laboral que hace que podamos conocer por primera vez nuestra generación qué significa indefinido, que era una cosa que era completamente ajena a nuestro día a día. Y es verdad que ahora pues toca acelerar esas políticas, esa implementación para también evitar problemas de salud mental. Ahora que está la salud mental en la mesa o en las agendas, tenemos que saber que obviamente las condiciones de trabajo, las condiciones también de emancipación, de vivienda, hacen que nuestra autoestima vaya menguándose en algunos casos y el gobierno necesita atajar esos problemas para que podamos sentirnos mejor y podamos también tener o cuidar nuestra salud mental, ¿no? Fíjate que en el entorno, ¿no? Yo ahora ya voy creciendo y tengo otra edad, pero es verdad que tengo hijos adolescentes, pero siempre he escuchado, ¿no? Mi hijo tiene 30 años y todavía lo tengo en casa. Y es que ¿cómo no lo vas a tener en casa? ¿O cómo no lo ibas a tener en casa, ¿no? Si teníamos un salario mínimo que no llegaba a 600 euros, si no había políticas de vivienda pública para poder emancipar a nuestros jóvenes, si los contratos en nuestro país durante los últimos años han sido temporales el más utilizado, ¿cómo vas a hacer o fomentar de que tu hijo se vaya de casa? Y afortunadamente pues yo creo que los socialistas este cambio que hemos producido en la agenda reformista, sobre todo en cuanto al entorno o lo que necesita un joven para poder emanciparse, para que a los 30 años ya no tenga que estar con su padre y con su madre en su casa,
que yo creo que es que al final es una necesidad el estar, no es porque el joven quiera estar, ¿no? Sino es una necesidad económica de que no puede hacerlo. Entonces creo que es importante abordar las necesidades de la persona joven. Desde las becas del estudio es impresionante el presupuesto, el salto presupuestario que se ha dado en becas de estudio, la reforma, como tú bien decías, de la ley de la FP, de la formación profesional. Fíjate que yo vengo de otra época y la formación profesional estaba como mal vista. Hoy en día no todos los niños tienen por qué tener un título universitario, hay muchísimas más opciones que te pueden dar esa entrada al mercado laboral que sea mucho más digna. Hablamos de la reforma laboral y, como tú bien decías, la importancia del contrato indefinido. Es que es importantísimo para que un joven pueda pedir un préstamo en un banco, se pueda pedir una hipoteca, pueda demostrar al propietario del piso que va a alquilar que tiene unas rentas, con lo cual es importantísimo olvidarnos del contrato temporal y abordar al contrato indefinido. Los últimos datos, desde que se ha implantado la reforma laboral, han crecido un 30% los contratos indefinidos y estamos en un nivel histórico de contratación indefinida, y eso es básico para que un chaval joven pues pueda emanciparse y pueda hacer su proyecto de vida, que al final es lo que hemos querido todos luchamos, ¿no? Cuando estamos estudiando, o lo que queremos ser cuando seamos un poco más mayores, con lo cual pienso que es muy importante este cambio legislativo y este apoyo que se está dando a los más jóvenes, ¿no? Yo creo que por ahí es donde se tenía que haber ido. Hemos perdido muchos años, hemos perdido muchos trenes, pero ahora evidentemente hay este cambio de cultura, y creo que, por lo que te decía, ¿no? Porque no podemos conformarnos con esto, ¿no? Es decir, España es el país europeo con más paro juvenil. ¿Y nos tenemos que conformar? No, tenemos que adoptar medidas para que esto no ocurra. Y sobre todo, hablando también en una cuestión de ese paro juvenil, luego también en qué desemboca, ¿no? En condicionar, por ejemplo, futuros y proyectos de vida, y nosotros como socialistas tenemos que estar en el día a día de esas personas. No somos cifras, no somos números, no somos porcentajes, somos personas jóvenes que hemos estudiado, hemos hecho todo lo que se pedía de nosotros y de nosotras, y ahora nos encontramos ante un panorama que, gracias a las políticas del gobierno socialista, pues parece más optimista, que al final nuestra generación también tiene que insuflar esperanza y decir que todo ha ido mal hasta este punto, pero que todo puede ir bien. Y hay un caso ejemplar de un amigo que estaba cobrando 300 euros, le pedía un alquiler de 350, y ahora, gracias a la reforma laboral, ha subido el salario mínimo, tiene mejores condiciones, están rondando los 500, y gracias al bono joven del alquiler va a estar pagando menos de 100 euros o entre 100 y 150 euros por su alquiler. Por lo tanto, cuando tú vas a las condiciones materiales, te das cuenta de que las políticas del gobierno no son puramente cifras o millones de euros, sino son facilidades o libertades en la cuestión de proyecto de vida. Políticas efectivas, ¿no? Que decimos muchas veces políticas efectivas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído hablar antes de políticas activas para la juventud? ¿Y cuántos planes de empleo se han hecho en nuestro país para fomentar el trabajo? Y no ha dado, o no hemos salido de ese ranking que te decía antes de ser los últimos de Europa, con lo cual se tiene que hacer de otra manera. Hemos demostrado que se puede hacer de otra manera, y los datos del empleo ahí están. Importante, como hablábamos de la reforma laboral, es que te coge, ¿no? las tres etapas que una persona tiene en el mundo laboral. Es cómo entras en el mercado laboral, es decir, tú puedes entrar con un contrato de formación, tú puedes entrar con un contrato indefinido, tú puedes entrar con un contrato fijo discontinuo, es decir, la manera en la que tú entras, cómo vives después en el mercado laboral, es decir, que tú te puedes formar dentro de la empresa, que tú puedes seguir promocionándote dentro de la empresa, es importantísimo. Y luego también proteger la salida. Fíjate que en este país, durante muchos años, cuando ha habido una crisis, lo más fácil para los empresarios ha sido el despido, y es la liberalizar el despido, con lo cual el despedir, ¿no? La temporalidad te lleva a la precariedad laboral, y eso es importantísimo también, cómo se protege y les da salidas a las empresas
porque ahora están los mecanismos del ERTE, que como bien sabes ha funcionado muy bien durante el COVID, y ahora se ofrece también esa posibilidad de que antes de despedir hay otras maneras de abordar la salida de un trabajador de la empresa, con lo cual pienso que las 3 etapas de la vida de una persona cuando entra en el mercado laboral están cubiertas, además de que se protegen los sueldos, porque yo no sé tú, pero yo cuando estaba en el sector bancario y entré a trabajar en el sector de la banca, era curioso cómo los que entrábamos por la entidad financiera teníamos un sueldo y los que entraban a través de una empresa temporal, por ejemplo, tenían otro, ¿no? Mucho más inferior, y la reforma laboral lo que consigue precisamente es equilibrar los salarios y que todo el mundo vaya a convenio sectorial, si es que es mucho más favorecedor que el convenio de empresa, y esto en otros sectores evidentemente es clarísimo. En el tema de los servicios de las subcontratas, de los servicios de limpieza, esta discriminación que ha habido en los salarios ha sido importante, con lo cual otra pieza más de la reforma laboral. No proteger a los trabajadores en todas las etapas de su vida, y eso es importantísimo, sobre todo para los jóvenes. Creo que al final tenemos que hacer también un gran frente contra la temporalidad, que es el gran problema que tiene nuestra generación, y que se nos dice siempre que tenemos que pasar por ahí, y al final esta reforma laboral ha sido la vacuna frente a ese viejo mantra de tenéis que pasar por ahí porque sois personas jóvenes. No, ya está bien, tenemos que estar adecuados a la formación que hemos recibido, tenemos que hacer un gran cambio de mentalidad. Con esto de la temporalidad, la gran alegría, ¿no? en mi generación, cuando entrábamos a trabajar, hacían el contrato temporal de 3 meses y luego ya, si no te decía nada, la empresa te volvías indefinido, ¿no? Y la gran alegría de tus padres en casa contando los días que te quedaban para que te hicieran indefinido, pues yo creo que eso es la normalidad a la que tiene que llegar este país, esa tranquilidad para las familias de que los chicos jóvenes se merecen una oportunidad, de que el contrato indefinido tiene que ser el primer contrato que se utilice en las empresas, y es lo que dices tú, al final es la autonomía personal, la independencia personal, que es a lo que tanto las personas mayores, que también se protegen con políticas progresistas y socialistas, como también el colectivo de los jóvenes, esa independencia, esa autonomía personal para la emancipación que al final todos queremos, ¿no? Queremos una sociedad, unos jóvenes que estén preparados. Seguramente tenemos a los jóvenes más preparados de la historia de nuestro país, y les tenemos que dar las herramientas para que cumplan ese sueño de poder emanciparse y poder ser independientes y tener esa autonomía propia. Y el modelo productivo va cambiando muy rápido, ahora estamos en cuestiones del algoritmo, la robotización, la digitalización, y es cierto que ahí tenemos que estar pendientes, tenemos que democratizar el acceso a esos trabajos que muchas veces van tan rápido que no nos damos cuenta, ¿no? Y ahí pues vais a tener una generación de personas jóvenes que luchen por democratizarlo y que quieran más democracia, más derechos y no retroceder ni un paso, es lo que tenemos. Ahora mismo las tasas de temporalidad veíamos que en diciembre estaban en un 55% y ahora las tenemos en un 44%. Eso significa que la política funciona. Y ahora que también se dice, ¿no? Porque hay viejos mantras que se repiten y no son verdad, ¿no? Que nuestra generación es más conservadora o está en otras cuestiones. No, nuestra generación es progresista y va a serlo más, porque va a ver que en su nómina aparecen unas cifras que hace 5 meses no aparecían, gracias a una reforma laboral y una subida al salario mínimo que tiene un nombre y un apellido, que es el Gobierno de España, y en este caso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y tenemos que lucharlo y salir a las calles, explicarlo y sentirnos orgullosos de este gobierno y defender la esperanza, porque ya está bien, ya hemos pasado muchas calamidades, ¿no? que dicen, pero ahora toca el tiempo de la esperanza, somos una generación optimista. ¿Cómo vamos a ser los jóvenes de extrema derecha o los jóvenes estar en unas posiciones reaccionarias contra las políticas LGTB, contra las políticas feministas? Queremos libertades, derechos, y yo creo que toca también lucharlos desde la esperanza para no perderlos. Bueno, Víctor, pues un placer tenerte aquí. Las puertas del Congreso están abiertas para los jóvenes. Encantada de que las Juventudes Socialistas nos vengan a visitar. Otro día tenemos otra charla, que ahora nos espera irnos a la calle a celebrar ese 1 de mayo, y espero que los jóvenes estén también ahí reivindicando esa apuesta por ese futuro y sobre todo para protegerles. Nos tendrán siempre a su lado como Partido Socialista en este gobierno presidido por Pedro Sánchez. Muchas gracias, Montse.